pasado. Tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos, te venimos a cantar. Celebramos tu presencia llenas. Buenas noches, ¿cómo están? Ay, les cuento que para venir esta noche tuve una lucha, una lucha de qué les voy a hablar, Señor, ábrame. Ya yo tenía toda una clase de C3 Kids desarrollada de Moisés y toda la historia, pero ¿cuántos saben que los planes de Dios a veces son diferentes a nuestros planes? Y hay que seguir los planes de Dios. Amén, sí, amén, amén. Ok, el tema de esta noche se llama la isla. Digan conmigo, la isla. Y es porque hace unos días tuvimos la oportunidad, y los chicos me pueden poner las fotografías. Fuimos de vacaciones a la isla de Maui, en Hawái. Y los que ya han ido y los que no, que van a ir y están planeando para ir, tienen que hacer ese viaje. Es una belleza de lugar. Y si los chicos de media me pueden poner algunas de las fotografías. Es paradisiaco realmente. Cuando la gente dice paradisiaco, a veces nos suena así como, ay, están inventando, le están poniendo más de lo que es. Estas son unas fotos de nosotros. Si mis hijas se dan cuenta que las puse, se van a enojar, así que no les digan que yo puse las fotos. En Maui hay, aparte de la playa que es hermosa, hay volcanes, una vegetación es exuberante, es algo bien, bien hermoso. Pero yo me gusta estudiar. Cuando yo voy a un lugar, me gusta estudiar qué es lo que vamos a hacer. Ya tengo la enfermedad de mi pastora Mayra. Saludos, pastora, allá donde se encuentra en vacaciones, de que planeo qué vamos a hacer. Y entonces tenían horario mi familia desde las 5:30 de la mañana. Entonces decían, esto no es vacaciones, esto es así, régimen militar, porque a las 5:30 los levantaba todo el mundo desayunando, vámonos para conocer una playa, después almuerzo, después otra playa, y así los tenía. Pobrecitos mis papás que están aquí conmigo esta noche, que los anduve bien, bien apretados en este viaje. Pero de las curiosidades de la isla, puedo mencionar y puedo rescatar que hay dos bien importantes que me llamaron la atención. Y es que Maui es una isla sin serpientes, es una isla sin culebras. Y eso me llamó mucho la atención porque la vegetación es tropical. O sea, en Costa Rica abundan las serpientes, abundan las culebras. Yo no sé cuántos son del lado de México, de la zona así de Yucatán. Hay muchas culebras. Sé que en Guatemala y toda Centroamérica hay culebras por todo lado. Yo tengo una tía que ya sale al patio y ¡pum!, mata una culebra. O sea, ella era así, especialista para eso. Pero en Maui no hay serpientes y tampoco hay monos. No hay serpientes y no hay monos. Y esto teníamos un debate con mi marido, porque mi marido decía, es que ¿cómo no hay un mono aquí que venga a comerse este fruterío? Hay frutas por todo lado. Y definitivamente en la isla no hay monos, no se dan. Y ellos trabajan para que así sea, para que la gente no llegue y traiga serpientes y traiga monos y traiga tipo de animales que no se dan en la zona, porque no son animales endémicos. Endémicos, y les voy a explicar qué significa esto. Endémico es algo que se da en el lugar, que con frecuencia está ahí, que siempre ha estado. A veces tal vez no ha estado, pero puede migrar. Hay animales que migran de un lugar a otro. Pero en el caso de Maui, por ser una isla, pues las culebras no van a nadar hasta Maui, ni los monos tampoco se van a echar el chapuzón hasta allá. Entonces, esto teniéndolo en mente, que Maui es una isla sin serpientes. Número 2, que los hawaianos son súper amables. Es una cultura de familia. Muchos son así como redonditos, ¿verdad? Pero es que son buenos para comer. Tal vez la comida no es muy sazonada, así tan deliciosa como la comida en Cancún, pero la comida en Maui es una comida así como de familia. Como que usted cocina un chancho para todos, usted cocina los frijoles para todos. Es bien abundante la comida y ellos son bien amables.
Y la tercera cosa que me llamó la atención de la isla de Maui es que tienen más de 40 especies de tiburones. ¿Sí? Más de 40, o sea, no uno, dos, no, más de 40. Y te lo dicen así fácil. Si van a ciertas playas, no se pongan joyería, porque entonces el bling bling llama la atención de los tiburones para que vengan y te muerdan o se acerquen a donde tú estás. Entonces, con esas tres cosas en mente, que estamos hablando que en Maui no hay serpientes, que los hawaianos son bien amables y que hay muchos tiburones, vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Padre, gracias por esta noche. Gracias porque se está hablando lo que tú pusiste, Señor, para hablar, no lo que yo quise, Señor. Toca, Señor, en este momento cada corazón, cada mente, quita toda distracción y que seas tú, Señor, operando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, C3 Kids, ¿no, verdad? C3 dice amén. La costumbre, chicos. Ok, vamos a la palabra. En esta estudiada, así que me tuve que pegar para decir, Señor, ¿por qué me estás hablando de culebras si yo quiero hablar de Moisés? Moisés está más bonito que la serpiente, a mí no me gustan las serpientes. Entonces me llevó al libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Todos los estudiosos digan amén. Sí, el quinto libro del Nuevo Testamento. Y lo que yo descubrí es que lo escribió Lucas. Yo siempre había pensado que los Hechos lo había escrito Pablo, pero resulta que no, que ahí el chismoso que estaba escribiendo era Lucas. Entonces Lucas estaba apuntando todo lo que los discípulos estuvieron haciendo exactamente después de recibir la unción del Espíritu Santo. Entonces cuando les dieron la gran comisión y lo soltaron al mundo y Jesús se fue para el cielo, entonces ahí fue donde empiezan los Hechos de los Apóstoles. Los primeros 12 capítulos, más o menos la mitad del libro, Lucas habla acerca del apóstol Pedro, pero los otros versículos hasta terminar el libro habla de la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Se acuerdan? Pablo era Saulo de Tarso y Saulo era alguien que mataba a cristianos. Saulo perseguía a los hijos de Dios. Saulo, hasta que se encontró con Jesús resucitado, no cambió, sino fue hasta ese momento que él empezó a ser una persona diferente. Porque cuando nos encontramos con Jesús, tenemos que ser diferentes. En el momento en que hay ese encuentro personal con Él, con el poder de su Espíritu Santo, encontramos cuál es el propósito de nuestras vidas. Es para qué fuimos hechos y empezamos a caminar en lo que Dios tenía para nosotros. ¿Qué era la gran comisión? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué andaba haciendo Pablo de ciudad en ciudad, arriesgando que lo mataran, arriesgando? Él estaba llevando el mensaje de salvación. Él estaba llevando lo que Jesús dijo que nosotros hiciéramos. Porque ahora nos hemos vuelto cristianos muy profesionales. Nos encanta, Señor, dame el ministerio de las lenguas y interpretación, y yo quiero leer la palabra, y yo quiero ir a las naciones. Pero el primer ministerio, la primera responsabilidad que nos dio Dios fue que compartiéramos las buenas nuevas con los que están alrededor. Las buenas nuevas con quien está en casa, con nuestros hijos. Las buenas nuevas en el trabajo. Las buenas nuevas en el casino. Las buenas nuevas donde tú estés. Es ahí donde tenemos que llevar el mensaje de salvación. Y eso es a veces lo que casi siempre se nos olvida, por estar pensando en los afanes de la tierra, en el dinero, en cuánto voy a hacer, en para dónde voy. Digan que no se nos olvide. A ver, con más ganas, que no se nos olvide. Ok, entonces seguimos con Pablo. Pablo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Tiene que llevar la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, ok, vas a ir por todas estas ciudades y vas a empezar a montar iglesias, porque eso es lo que andaba haciendo Pablo. Levantaba iglesias en cada lugar que iba porque la gente se convertía, aceptaba al Señor, y empezábamos a hacer esto que es comunidad. Empezaban a orar los unos por los otros, empezaban a cuidarse los unos a los otros. No hablaban mal de ellos, como decía los corintios. O sea, Pablo trataba de levantar comunidades que amaran al Señor, que demostraran realmente quién era Jesús, el que él había conocido.
Y él decía en Hechos 20:24, pero mi vida no vale nada más para mí ni nada menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Él tenía muy claro, Pablo tenía muy claro cuál era su misión, cuál era su trabajo. Cuando Pablo termina de montar ciertas iglesias en su primer viaje misionero, que todo era por barco, digan por barco. Ahora sí vamos a ir a la isla, por barco. Todos los viajes de Pablo fueron en barco. Y pasaba de una ciudad a otra llevando el evangelio y otro viaje en barco. Otro viaje en barco. Y en cada uno de esos viajes en barco, en los libros de Hechos nos cuenta que era como cosa común que tuviera tormenta. Cada viaje había una tormenta. En cada viaje lo sacaba de la ruta el viento. En cada viaje, por más que el marinero experimentado fuera, algo pasaba en ese viaje. No sé si te suena parecido a algo que tú estés viviendo. Cada vez que tú intentas hacer lo bueno, ay, algo pasa. Cada vez que tú intentas empezar a orar y leer la Biblia, ay, se me perdió la Biblia. Hoy se apagó la aplicación, ya no sirve. Cuando tú intentas buscar la presencia de Dios, algo pasa. Cuando intentas llevar el evangelio, cuando quieres hablarle a esa persona que viste en la tienda, ay, de un momento a otro ya no me habla, se enojó conmigo, ni sabes por qué. Cuando tratas de llevar el evangelio, no, toda la oficina ahora dicen que no se puede llevar la palabra de Dios. Antes de que yo dijera nada, todo el mundo hablaba y ahora ya nadie puede hablar. Entonces vamos viendo que hay una oposición constante cada vez que las buenas nuevas se quieren presentar. Cada vez que llevamos la palabra de Dios hay una oposición constante. ¿Están conmigo? Los llevo muy rápido. Un poquito. Lo que pasaba con Pablo era que él sabía que era Dios el que lo había enviado. Pablo sabía que Dios le había dicho que él tenía que llevar el evangelio a los gentiles. Pablo sabía que Dios le había dicho que él llegaría a Roma. Y en cada viaje que él intentaba a Roma, algo pasaba porque había un enemigo que no quería que esa palabra de libertad, que esa palabra de salvación, que la palabra de Jesús Redentor, de Jesús que trajo libertad a ese pueblo, llegara a los gentiles. Él sabía que había un propósito, entonces él decía, tranquilos, por más oposición que haya, yo voy a llegar a Roma. Incluso se levantaron los mismos hermanos de la iglesia y le decían, Pablo, no vayas a Roma, no hagas ese viaje a Roma, déjalos que se pierdan. ¿Para qué vas a llevar el evangelio allá? Ya que estamos muy bien. Iglesias le dijeron eso, pero Pablo decía, yo tengo la responsabilidad que Jesús me dio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahí se las dejo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Llevar las buenas del evangelio. Otra de las convicciones que Pablo tenía, y es que él sabía que aunque se opusieran todos, todo lo que él hiciera, Dios lo iba a respaldar. Todo lo que él emprendiera, Dios iba a estar con él. Y así que no le preocupaba que las cosas se pusieran mal. No le preocupaba que se robaran el dinero de las iglesias y que hablaran mal y todo este tipo de cosas que estaba pasando en sus iglesias, porque él decía, yo sé para quién estoy sirviendo, yo sé que ellos van a hablar, pero yo sé en dónde está mi llamado. Hay una canción, no sé, yo no voy a cantar, no la voy a cantar, no. Aquí está Alejandra. Entonces yo siempre he querido hacer una audición, ¿verdad? Pero ella no me ha dado la chance, así que me voy a aprovechar hoy. No, mentiras. Hay una canción, yo no sé si lo han escuchado, de Evan Craft, que dice que todo va a estar bien y que es... Y a mí me encanta esa canción porque me llena de paz. Ustedes saben cuando esos momentos en que todos enfermos en la casa o que algo sucedió que necesitas, Señor, o sea, yo sé que estás aquí, pero no estoy tan segura, necesito sentirte. Entonces esa canción me ministra porque todo va a estar bien. Dile a tu vecino, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pablo decía,
No importa lo que pase, todo va a estar bien. Amén, es para Él. Otra de las cosas que Pablo le importaba, yo siento que su personalidad muy poco, era que se levantaran, todos los que se levantaran. Porque él sabía que su lucha no era contra carne ni sangre. Él sabía que la lucha no era contra Katy, ni contra mi papá, ni contra mi mamá, ni contra mi esposo, aunque a veces parece que sí. O sea, esa no es la lucha. La lucha no es contra ellos. La lucha es contra el espíritu del enemigo. La lucha es contra mi carne, que quiere hacer lo malo. La lucha es con el mundo que impedía que se llevara la palabra. Hay una frase de El Quijote de la Mancha que a mí me gusta mucho. Y dice, si no saben quién es el Quijote de la Mancha, no se preocupen, yo les voy a explicar. Pero el Quijote le dice a Sancho, si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. Si los perros ladran, es señal de que algo está pasando. Yo tengo 3 perros, 3. Y cuando mis perros ladran, o alguien está en el patio, o alguien se aproxima al timbre, o alguien viene por ahí. Si el enemigo te está ladrando, si el enemigo está haciendo bulla, si el enemigo está intentando detenerte, ¿sabes qué? No te preocupes. Él sabe que está vencido en el nombre de Jesús. Él tiene que ladrar. Él va a ladrar, Él va a querer morderte. Pero ¿sabes qué? Son esos perros que ladran y no pueden morderte, porque tú eres un hijo de Dios. Esa era la convicción que tenía Pablo. Así que no hay enfermedad, no hay cosa que venga sobre ti. Así como Pablo, vamos a hacer una iglesia que nos vamos a levantar a compartir las buenas nuevas, porque no nos va a importar que sea lo que venga en contra de nosotros. El enemigo siempre va a intentar entorpecer lo que hagas para llevar la palabra de aliento, ya sea tratando de evitar que llegues o que hagas lo que tienes que hacer en tu casa, en tu familia, con los tuyos. A veces el Espíritu Santo viene y te pone a alguien en el corazón, te pone una persona ahí y tú oras por ella y el Espíritu te dice, llama a esa persona. Y muchas veces no llamamos a esa persona porque nos ocupamos. Y el Espíritu te estaba diciendo, llámala, ora por esa persona. No hacemos caso al Espíritu Santo porque el enemigo viene y se mete y nos entorpece y trata de quitarnos el camino. Pero ¿saben qué? Pablo nos escribe en Efesios 6, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. O sea, por más alegato que haga el enemigo, ¿saben qué? Dios es poderoso. Dios ganó la batalla. La batalla ya era de Él, ya la ganó. Ya nosotros solo vamos ahí como, vamos embarcados en el asunto. Vamos ahí. Defiendan su posición, nos dice Pablo. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciar ese mensaje. Yo te pregunto, en estas semanas, ¿con cuántas personas has tenido a tu alrededor que pudiste haber compartido el mensaje de las buenas nuevas? Piensa, ¿cuántas personas estuvieron ahí? A veces nos duele cuando reaccionamos y decimos, pude haber hablado, pude haber sonreído, pude haber hecho algo que hubiera hecho Jesús y no lo hice. No permitamos que el enemigo nos estorbe en nuestra verdadera labor. Ok, vamos avanzando porque ya se me van los minutos y seguimos con la historia de Pablo. Entonces les estaba diciendo que Pablo viajaba ¿en qué? En barco. Pablo viajaba en barco. Y los que nos gustan los barcos, y les voy a contar, en el viaje a Maui rentamos un bote. Mi esposo le encantan los botes y queríamos graduarnos de marineros de agua dulce a marineros de agua salada, ¿verdad? Nosotros íbamos todos cancheros, ahora sí vamos a conquistar el mar. Nos alistamos, preparamos, yo hice arroz con pollo y todo para llevar ahí unas hieleritas. Nos levantamos bien temprano ese día para ir a alistarnos al bote. Cuando llegamos nos dicen que hay muchísimo viento, no pueden salir. Ahora, lo que mi familia no sabe es que yo había pasado la peor noche de mi vida pensando,
Padre, Señor, ¿será que mi marido tiene la capacidad para viajar en el mar? Señor, que no sea que nos vamos a perder y con el viento terminemos allá por Japón. O sea, de verdad que yo estaba angustiada, mi espíritu estaba angustiado. Y yo oraba y yo le decía, no, Señor, todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien, vamos a estar bien. Y con esa convicción y con esa seguridad listamos el viaje, hicimos y llegamos. Y ¿saben que el Señor dijo? No, pues no vamos, no vamos. A veces queremos hacer las cosas y el Señor nos dice, no, todavía no, espérate. A veces queremos convertir a nuestros familiares a bibliazos. Y ¿saben qué? Dios tiene un tiempo para cada corazón. Dios tiene un tiempo para cada persona. Y cuando ese tiempo llega y es el tiempo de Dios, tú lo sabes y tú dices, ¡ah! Este es el momento, he orado toda la vida por este momento. Entonces tú tiras la semilla de la palabra de Dios y esa persona la recoge porque la tierra estaba lista para ser sembrada. Entonces no empujemos tampoco a veces las cosas porque queremos que se haga a nuestra forma y no a la manera de Dios. Eso era algo que me sorprende de Pablo. Él estaba tan listo, tan atento a la voz del Espíritu Santo para que lo dirigiera en cada momento. Pues entonces con la historia del viento, los vientos azotaban, ¿verdad? La isla de Maui, yo la volví a ver el mar y yo, Señor, gracias de la que nos salvaste, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo, a Pablo no le hicieron caso y ya lo tenían arrestado, lo iban a llevar a Roma y el centurión dijo, nos montamos en ese barco y nos vamos. Y Pablo le dijo, mire, es que los vientos, nada, usted no sabe nada, nos montamos. No, que es que ya Dios me dijo, no, que nada, nos vamos en ese barco. Se montaron en ese barco 276 personas más Pablo. O sea, no era un barquito, era un barco, 276 personas. Pero como Pablo sabía que no importa que el barco se hundiera, todo va a estar bien. Entonces se montó al barco, tranquilo. Y empezó aquel viento a azotar. Pasaron más de 2 semanas, dice la Biblia. Imagínense, o sea, yo solo pensar 2 semanas hasta que me pongo verde de las ganas de vomitar. O sea, aquel barco moviéndose, porque cuando alguien ha estado en una tormenta en el Lake Mead, yo no sé cuántos han estado en el Lake Mead, que es un lago, aquello se hace como un mar y las olas caen y usted dice, Señor, en un océano, ¿cómo será esto? Entonces, en ese barco, en ese momento, en esa tormenta, en esa opresión, en donde está Pablo con sus 276, Carlos se ríe porque él ha estado en esa situación. Carlos ha estado 2 veces, oh my goodness, ya está graduado. Carlos ha estado 2 veces en tempestad y tú sabes lo que es eso, la angustia que es. Pero Pablo, tranquilo, porque Dios le dijo que ninguno de esos 276 hombres iba a morir. Ninguno de ellos. El barco se despedazó, ¿sí? El barco se hundió, quedó hecho una desgracia, pero el milagro es que los 276 hombres pudieron nadar hasta la isla. Digan, llegaron a la isla. Ahí, en esta isla que estamos hablando en Hechos 28, vamos a leer y dice: Pablo, una vez a salvo en la costa, nos enteramos que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. ¿Cómo fue? Muy amable. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos. La gente, los nativos de la isla, encienden la fogata porque imagínense, es como que vienen refugiados, 276 personas saliendo de la playa mojados con hambre, imagínense en sus caras, sus ropas. Entonces encienden el fuego. Pablo, como hijo de Dios, porque era un hijo de Dios, no se esperó a que, ay, atiéndame, ay, por favor, vengan conmigo. No, Pablo agarró y fue a agarrar la leña, a encender más el fuego. Y cuando agarró la leña para encender el fuego, una serpiente se le prensó en la mano. Los nativos, la gente que estaba ahí, todos quedaron, ¡ah! Es una culebra venenosa, ese hombre se va a morir, debe ser malicísimo. Porque imagínense, no se ahogó, pero Dios quiere que se muera porque lo picó la culebra. ¿Saben qué hizo Pablo? Pablo se sacudió la culebra en el fuego. Digan conmigo, se sacudió.
se sacudió. En el nombre de Jesús, Pablo se sacudió la culebra y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Esperaron que cayera, que vomitara, que convulsionara, que se pusiera verde. Ellos estaban esperando que pasara algo. Pero ¿saben qué? A Pablo no le pasó nada. Tal vez tú te sientes ahí en este momento con la culebra y prensada. Yo no sé cuál sea la culebra, pero sí sé que no importa qué raza sea, toda viene del enemigo. No es tu mamá, no es tu hermano, no es tu hijo, no es nadie más que el enemigo. Esa culebra viene y te prensa, pero tú tienes el poder en el nombre de Jesús para sacudir esa culebra del fuego, para sacudirla y soltarla. ¿Y saben qué hizo Pablo? Pablo siguió haciendo lo que tenía que hacer. Siguió atendiendo a los nativos, siguió conversando con ellos. Tanto así que ellos se maravillaron y dijeron: este hombre seguro es Dios, porque no conocían de nadie más. No conocían a Jesús, no conocían de él. Y entonces lo invitan a la casa del de la isla, el mero mero de la isla. Y en esa casa había un enfermo. Y ese hombre tenía fiebre y tenía difteria, no sé qué cosa tenía, dice la palabra de Dios. Y Pablo oró. Y Pablo impuso manos sobre esta persona. Y esta persona fue sanada por el poder del Espíritu Santo en ese mismo momento. ¿Y sabe qué hicieron los nativos? Empezaron a traer todos los enfermos de la isla. Vámonos para donde Pablo. Traían los enfermos y fueron sanados. Y Dios tuvo a Pablo en esa isla 3 meses. 3 meses tuvo Dios a Pablo en esa isla. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la tuya? ¿Cuánto tiempo Dios te tiene en tu isla? ¿Tu isla de tu casa? ¿Tu isla de tu pasado? ¿Tu isla de dolor? ¿Tu isla del pobrecito yo? Sacúdete de la culebra. Predica el mensaje de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando llevas el mensaje, ¿saben qué? Dios dice: lleven mi carga. Es compartir el evangelio, que yo voy a llevar la de ustedes. De eso se trata, iglesia. Punto número 1: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Repítelo con convicción. Todo va a estar bien. Sandra, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. A mí me sorprende la fe de Sandra. O sea, Sandra va quimio tras quimio y ella se levanta y dice: a ver, ¿dónde está Satanás, que hoy no va a poder conmigo tampoco? O sea, esa es la fe de que hablamos. Esa es la fe de donde yo veo a Sandra publicando: aquí voy por mi quimio. Y yo digo: gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa es la fe de Pablo. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Sacúdete del enemigo. Es el punto número 2. Sacúdete con autoridad. Efesios 6:10. Finalmente dejen el gran poder de Dios les dé las fuerzas necesarias. Dios es el que te da las fuerzas. Dios, les recuerdo, iglesia, que Jesús fue el que murió. Jesús fue el que resucitó. Ya Él lo hizo. A nosotros nos toca lo más fácil. Ya no nos toca lo más difícil. Los milagros serán evidentes cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Cuando tú te sacudes de la culebra, cuando tú oras e impones las manos, cuando haces tu parte, entonces el Espíritu Santo va a empezar a obrar con gran poder y va a empezar a ver qué es lo que realmente el Dios que nosotros predicamos. Y punto final: no trates de llevar serpientes a la isla. En Maui tienen esa protección, investigan, escanean cada maleta, escanean cada cosa. A veces el Señor nos libera de algo y nos sacudimos, se nos olvida: ya yo me sacudí del dolor, ya yo me sacudí del rechazo, ya yo me sacudí de tal cosa. Pero así como la noticia en Univisión, que se llevaron a serpiente en un backpack para Maui, la vuelven a llevar. No lleves la serpiente a la isla. En el nombre de Jesús, caza cualquier serpiente que se te haya escapado.
Manténganse en alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Efesios 6:14. Eso es, vamos iglesia, vamos a ponernos de pie, porque ese es verdaderamente el mensaje. Que seamos fuertes, que resistamos, que no invitemos a la serpiente a la casa. No la saquemos a orear. El sacudirte de la serpiente y no tirarla en el fuego, como lo hizo Pablo, es que tú tires a la serpiente para dejarla guardada, para que nadie sepa. Es que me da mucha pena. ¿Saben qué? Mucha pena. Por mucha pena la gente está perdiendo sus vidas, porque no van a tener esperanza de vida eterna. Ay, porque qué pena ser libre en tal área. Cuando el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Así que no hay pena. Iglesia, vamos a adorar a Dios con la convicción de que la batalla es de Él. De que nosotros ya ganamos esto porque lo aceptamos a Él, y de rodillas y con los brazos arriba, con nuestra mirada puesta en Él, el enemigo no va a poder impedir que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros.